Buenas, soy el doctor César Eduardo Ticona, médico infectólogo del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Nacional 2 de Mayo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para el día de hoy estoy a cargo de hablarles sobre conceptos básicos de lo que es la enfermedad tuberculosis, ¿no? para el curso nacional virtual de infectología en el primer nivel de atención. Siempre es importante saber el por qué vamos a hablar sobre un tema. Entonces tenemos que saber la importancia de la tuberculosis. Como se puede ver en la gráfica, la tuberculosis está dentro de las 10 principales causas de muerte para el 2016, ¿no? superando incluso la infección por el VIH. A nivel mundial, 10 millones de casos nuevos se reportan y 1.3 millones de muertes en los pacientes VIH negativos, sumándose unos 30.000 casos más o 300.000 casos más en pacientes VIH positivos, ¿no? Esto es a nivel mundial, pero como podemos ver en la siguiente gráfica, si nos centramos en países de medianos o bajos ingresos, para el 2016 la tuberculosis toma un poco más de importancia, estando mucho más arriba, dentro igual de las 10 primeras causas de muerte, ¿no? A nivel nacional, estamos considerados un país de ingreso mediano, donde no es ajeno a este impacto de la tuberculosis, ¿no? Tenemos más de 31.000 casos, la tasa de incidencia es de aproximadamente 143, al menos en Lima, donde se centra bastante esta infección, y con una tasa de mortalidad de 3.6 para el 2018, ¿no? La cual está en descenso, es cierto, por todas las actividades que se han ido desarrollando a nivel nacional. El Programa Nacional de Tuberculosis en el Perú es uno de los mejores en América Latina y ha sido muchas veces premiado por esta gran actividad, ¿no? Los objetivos de esta presentación entonces es, como mencioné, conocer los conceptos básicos de la infección, su transmisión, cómo llegar al diagnóstico, qué herramientas tenemos para esto, una vez diagnosticado, qué ofertas tenemos de tratamiento y, como siempre, antes de tratar algo es mejor prevenirlo. También vamos a hablar sobre actividades de prevención de esta infección, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria, ¿no?, donde el humano es su único reservorio, ¿no? Se ha reportado infecciones, o se sabe que hay infecciones en algunos animales, pero esta no es importante como para mantener la infección y su transmisión en el humano, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis es un bacilo aerobio de 1 a 4 micras, por lo tanto cabe en las gotitas que se expelen al toser, al estornudar o al hablar, ¿no? Es de un crecimiento lento, su división es de 15 a 20 horas aproximadamente, lo cual es mucho más que la mayoría de otros patógenos que causan infecciones respiratorias, por ejemplo, como el estafilococo, que se puede dividir en menos de 1 hora, ¿no? Por ello, también su crecimiento visible es bastante lento y llega a ser visible hasta 3 a 8 semanas, ¿no? Todo esto tiene sus implicancias en la infección, la transmisión y en su diagnóstico, que vamos a ver más adelante, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis es sensible al calor, a la luz solar y a la radiación ultravioleta, y estas van a ser estrategias también para su control. Entonces tenemos que saber lo que es la historia natural de esta infección. Todos los seres humanos, como mencioné, somos los reservorios y todos somos susceptibles a esta infección. La tuberculosis es un agente patógeno para el humano, ¿no? No es necesario estar inmunosuprimido para poder adquirir esta infección y enfermar, ¿no? Todo va a empezar con una exposición al Mycobacterium, siendo una persona susceptible. Un gran porcentaje de estos, aproximadamente 70%, va con sus mecanismos de defensa locales a nivel pulmonar, ¿no?, de la vía aérea, interviniendo también los macrófagos pulmonares, van a repeler y contrarrestar esta infección, llegando a una erradicación y impidiendo que se establezca una infección. Sin embargo, un 30% aproximadamente de estos expuestos van a llegar a infectarse. Estos 30% de personas infectadas aún no son sintomáticas y la única forma de saber que son infectadas es por pruebas como la del PPD,
que recién va a ser positiva de 3 a 9 semanas de establecida la infección. De este porcentaje de personas, dentro de un periodo de más o menos 1 a 2 años, un 5% enfermarán de una forma progresiva, teniendo los síntomas de tuberculosis. El 95% restante pasará a tener una infección latente más allá de los 2 años, posiblemente nunca teniendo ningún problema en el futuro, pero tienen un riesgo de más o menos el 5% de desarrollar la enfermedad en el resto de su vida. Este es más o menos el espectro de la historia natural de la infección por tuberculosis. En el caso de estos enfermos no tratados, en un periodo de 2 años, el 50% lamentablemente fallece, ¿no? Un 25% persisten BK positivos en lo que se considera una infección crónica. Y esto es importante, ya que estos van a mantener la transmisión y la infección en el humano y en sus comunidades. Y va a haber un 25% aproximado de personas que van a volver a ser BK negativos y van a poder controlar la infección, ¿no? Igual, como se puede ver, un enfermo no tratado tiene mayores porcentajes de resultados negativos, como es la muerte y como es la prevalencia de la infección en la comunidad, con una calidad de vida disminuida. Así, la transmisión, como hemos podido ver, es de humano a humano, y esta es a través de vía inhalatoria, ¿no? Tiene que haber una persona enferma, la cual es el reservorio, y una persona susceptible, que como mencioné lo somos todos, independientemente de nuestro sistema inmune. ¿Cómo es así que va a pasar de este humano enfermo con la infección activa pulmonar a una persona susceptible? Como había mencionado, el ser humano al toser, estornudar, hablar y cantar, genera gotitas gotitas infectantes que contienen cierta cantidad de bacilos. En su mayor capacidad, sobre todo al estornudar y hablar por 5 minutos, se pueden generar gotitas infectantes conteniendo más o menos unos 3.000 bacilos de Mycobacterium tuberculosis, los cuales a través de la vía aérea, que se mantienen suspendidas por un tiempo prolongado, van a ser inhaladas por una persona susceptible, ¿no? Como estas son gotas muy pequeñas, y el bacilo es muy pequeño también, estas gotitas van a quedar suspendidas, no van a caer al suelo o a las superficies, e incluso puede una persona ya que tenía la infección pulmonar ya no encontrarse en un ambiente, y si este ambiente reúne las condiciones necesarias, ya sea pobre ventilación, pobre iluminación, estas gotitas van a quedar por tiempos prolongados, que pueden ser muchas horas. Y una persona que no tuvo un contacto directo o ni siquiera pudo haber visto a la persona enferma con tuberculosis, puede respirar estas gotitas infectantes y adquirir la infección, ¿no? Sin embargo, para que las mayores probabilidades para que suceda esta inhalación de gotitas infectantes requieren de cierta cercanía y de exposición prolongada. Estas condiciones principalmente se ven en temas de hacinamiento, ¿no? Ya sea por hogares con números de familia importante, en escasos recursos de hábitat, en centros de instituciones donde tienen poblaciones cerradas, en los penales igualmente, y en regiones donde la carga de tuberculosis es bastante alta. Esta cercanía y exposición prolongada puede llevarse incluso a nivel del transporte público, sobre todo en situaciones de climas de invierno, donde las personas cierran las ventanas por el frío. En estos transportes públicos sí que se trasladan grandes distancias en tiempos prolongados, puede ser suficiente como para que basta una persona con tuberculosis y pueda exponer e infectar a muchas personas más, ¿no? Existe de todas maneras un riesgo de transmisión por estas gotitas infectantes. Se considera que una sola gotita infectante podría ser suficiente para establecer la infección,
pero las probabilidades aumentan en una persona, obviamente con tuberculosis activa no tratada, sobre todo si esta es pulmonar o laringea. Una persona enferma con tuberculosis pulmonar que tiene enfermedad cavitaria produce más gotitas infectantes con mayor cantidad de bacilos y su riesgo de transmisión es mayor. La persona con baciloscopía positiva, sobre todo si en la cuantificación llega a los valores de 2 a 3 cruces, tiene un mayor riesgo de transmisión de estas gotitas infectantes. Sin embargo, una persona con baciloscopía negativa no necesariamente no va a ser infectante. Se ha visto que las personas con baciloscopías negativas, pero con cultivos positivos o pruebas moleculares de esputo positivas, también son infectantes hasta en un 17% de los casos de infección por Mycobacterium tuberculosis. Cabe resaltar cuáles no son formas de transmisión. El dar la mano o abrazar, el utilizar o el uso de utensilios del hogar, ya sean cubiertos, platos, vasos, etc. Prendas de vestir, ropa de cama, sábanas, almohadas, las cubrecamas. Estos fomites no son formas de transmisión de la tuberculosis. Esto es importante mencionarlo, ya que a veces al paciente tiene la idea de que con esto puede infectar a sus familiares y él mismo se aísla, e incluso los familiares le aíslan los cubiertos, los platos, le separan, y esto tiene un gran impacto, tal vez no en la función, en la fisiología, ¿no? en el organismo, pero sí en la parte mental, emocional de la persona, y se ha visto esta relación importante en la tuberculosis y en sus resultados de los tratamientos, ¿no? Entonces esto es importante saber que no se requieren de estas de actividades de prevención, limitando estas actividades que se acaban de mencionar, ¿no? Como habíamos visto, todo este espectro de la infección, el paciente infectado, enfermo, la infección latente, estos porcentajes, 30%, 5% en los primeros 2 años y 5% en el resto de la vida, van a modificarse dependiendo de algunas condiciones de las personas, ¿no? Estas están listadas, como pueden ver, la infección por el VIH, la diabetes, inmunosupresión por otras causas no VIH, ya sea por el uso de corticoides, ¿no? El uso de fármacos en pacientes trasplantados, por ejemplo, la infección por HTLV, enfermedad renal crónica, hepatopatía y la desnutrición son condiciones que van a modificar estos porcentajes y los van a ampliar, ¿no? Siendo el más importante en la infección por el VIH, en la que se ha visto que ese 30% incrementa a un número en realidad no determinado, pero lo que sí se ha determinado es que dentro de los primeros 2 años ya no es solo un 5%, sino un 10% de personas que hacen la enfermedad, y cada año esto aumenta a 10% más, y los que pasan de los 2 años tienen un 30% de probabilidades de desarrollar la enfermedad, ¿no? Así se puede saber que tanto las características del huésped o la persona, ¿no? En este caso el humano, las características de la bacteria, ¿no? Del mismo Mycobacterium tuberculosis, y las características ambientales, como había mencionado, hacinamiento, poca ventilación, iluminación, van a jugar en distintos roles para que se establezca o se produzca o se facilite la transmisión del Mycobacterium tuberculosis. En lo que es las condiciones ambientales, juegan un rol importante en lo que son los determinantes sociales, ¿no? Se conoce que la tuberculosis es transversal y las acciones que tenemos que dar son multidisciplinarias, ¿no? Desde acciones políticas que van a impactar en este triángulo de transmisión, ¿no? Pasamos entonces a lo que es el diagnóstico. Vamos a hablar más de lo que es la infección activa de tuberculosis, porque como habían visto en la historia natural, hay una infección latente, hay una infección inicial previa a la infección activa, y todas estas tienen su forma de diagnóstico, pero nos vamos a centrar en el diagnóstico de la infección activa, ¿no? Existe el término del sintomático respiratorio, ¿no? Es esta persona con tos,
y expectoración por más de 15 días. Este es un concepto importante, ¿no? Tiene que utilizarse porque un buen porcentaje de pacientes con tuberculosis van a ser sintomáticos respiratorios. Pero se ha visto en distintos estudios, y este es uno que se realizó aquí en la emergencia del Hospital 2 de Mayo, donde las personas sintomáticas respiratorias fueron solo el 61% de las personas que tuvieron tuberculosis, siendo así un 15% personas que tenían tos por menos de 2 semanas, e incluso personas sin tos tenían tuberculosis, y siendo un 24%, ¿no? Con esto no significa que el buscar sintomáticos respiratorios no sirva. Como pueden ver, un buen porcentaje de captación de pacientes va a haber, pero no hay que limitarnos a esto, ¿no? Una persona que tiene tos por menos de 2 semanas, pero con capacidad de generar esputo, y en un lugar o en una región donde la tuberculosis es prevalente, no estaría mal pedirle una baciloscopía, ¿no? Igual en estas características en un paciente en la que no tenga tos inclusive. Ahora, puede existir la tuberculosis sin tos, puede existir tuberculosis con placas radiográficas normales, puede existir tuberculosis sin granuloma en un tejido y solo con síntomas generales, que pueden incluir solo fiebre, malestar, baja de peso, hiporexia, inapetencia, ¿no? Esto prácticamente o más frecuente es en personas con estadios de inmunosupresión, ¿no? Pero en una persona inmunocompetente igual pueden haber estas características de ausencia de ser sintomático respiratorio. Una placa negativa no me va a decir que no tiene tuberculosis esta persona, si es que tiene todo el factor epidemiológico, la exposición y síntomas sugerentes de una infección subaguda, ¿no? Eso es importante conocer porque muchas veces el tener baciloscopía negativa va a veces a conllevar a pensar en otros diagnósticos cuando la mayor posibilidad sigue siendo tuberculosis, ¿no? Y lo que lleva a un retraso en el diagnóstico, ¿no? Entonces, frente a esta sospecha, teniendo uno la sospecha, tiene que buscar la tuberculosis, y para eso tenemos las distintas herramientas. Tenemos los medios directos, ¿no? Tinciones, en lo que son las baciloscopías, la tinción de Ziehl-Neelsen, que es una técnica no se requieren de muchos recursos, es de bajo costo, pero tiene algunos contras que los vamos a ver más adelante, ¿no? La observación con fluorescencia ayuda y optimiza la baciloscopía, pero también tiene algunas limitantes. Los cultivos, que son el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis, son otras herramientas para el diagnóstico, existiendo los medios sólidos y los medios líquidos. En la actualidad, con ya una tecnología más avanzada, existen las pruebas moleculares, que son las que se encargan de la detección de los ácidos nucleicos, que son los genes prácticamente de los bacilos, del Mycobacterium, y con poca cantidad de estos los puede amplificar y llegar a un diagnóstico molecular que incluso se extiende a no solo el diagnóstico de la infección, sino también de marcadores de resistencia. Pero existen ciertos detalles que los vamos a abordar a continuación. Tenemos que empezar con que se requieren de 10.000 bacilos por mililitro de esputo para que una baciloscopía sea positiva, lo que significa que van a haber esputos que tienen al bacilo, pero en la baciloscopía va a salir este negativo. La baciloscopía con fluorescencia requiere también de 10.000 bacilos por mililitro, pero al ser usando esta técnica, a nivel de laboratorio, el personal de laboratorio va a estar más hábil de detectarlo en un menor tiempo, con una buena rentabilidad, por lo que optimiza los resultados positivos en menos tiempo, ¿no? De todas maneras, tiene el limitante que tiene que ser una muestra de un esputo con 10.000 bacilos por mililitro. Así, entonces, tenemos luego los cultivos sólidos, ¿no? Los primeros que fueron apareciendo, donde se disminuye esta necesidad de bacilos. Para que un cultivo sólido sea positivo, requiere de 50 a 150 bacilos por mililitro de esputo.
¿Cuál es el contra? Que estos cultivos recién son positivos en 3 a 8 semanas, ¿no? Mucho tiempo desde que uno capta al paciente, tiene la sospecha y que requiera de tratamiento. Así se optimizaron entonces los cultivos y se generaron los cultivos de medios líquidos, ¿no? Donde incluso son mejores en su sensibilidad, requiriendo de 10 a 100 bacilos por mililitro para ser positivos. Suena bastante mejor. Y con eso también el tiempo de su positividad es mucho mejor que los cultivos sólidos, siendo positivos en 1 a 3 semanas, siendo más frecuente a las 2 semanas, ¿no? De todas maneras es un tiempo importante de pérdida de tiempo para poder iniciar un tratamiento. Estos cultivos se optimizaron, existió el cultivo con observación microscópica directa, ¿no? En cultivos líquidos también, que mejoró esta tasa este tiempo de positividad a 7 a 10 días, lo cual fue algo estupendo, y tanto así que se le llamó prueba rápida. Bueno, de todas maneras, ¿qué tan rápido es una prueba que demora 7 días? Igual esto optimizó bastante el diagnóstico, y no solo daba el diagnóstico de tuberculosis, sino también ayudaba a un resultado de resistencia para rifampicina y soniazida. Pero como pueden ver, se optimizó lo que era el necesitar menor carga de bacilos, pero el contra era los tiempos. Esta brecha entre los medios de cultivo y las baciloscopías o la fluorescencia era un problema, porque hasta que llegue a los 10.000 bacilos por mililitro, había una progresión de la enfermedad en la persona. Esta era una persona que todavía seguía con capacidad de infectar, ¿no? Y mantenía la transmisión en la comunidad. Es así que aparecen las pruebas moleculares, en la que optimizan y reducen esta brecha, ¿no? Una importante es el GeneXpert, que es una prueba molecular que requiere de 10 a 100 bacilos por mililitro en el esputo para ser positiva, y no tiene el problema del tiempo, ya que en 2 horas se obtiene un resultado. Y no solo da el resultado de un diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, sino además nos brinda la información de que si esta micobacteria posee genes de resistencia para rifampicina. El problema es que solo nos da la resistencia a rifampicina y no sabemos si esta micobacteria es sensible o no a isoniazida, ya que existen la monoresistencia a isoniazida. Y cuando sale resistente, no sabemos si llega a ser MDR o no. En ese otro punto, entonces, existe esta prueba molecular llamada el Genotype, que nos brinda información sobre genes de resistencia para rifampicina y isoniazida, ¿no? Pudiendo uno diagnosticar una tuberculosis MDR rápidamente. Su punto en contra es que requiere de una baciloscopía positiva para tener un mayor rendimiento. O sea, se requieren aún de estos 10.000 bacilos por mililitro. Pero no solo nos da el diagnóstico de resistencia a isoniazida y rifampicina, lo que es un diagnóstico rápido en realidad para la tuberculosis multidrogo resistente. Los tiempos también son rápidos, ya que en 72 horas uno ya puede tener el diagnóstico y no es necesario esperar hasta los resultados de cultivo para poder establecer una terapéutica dirigida. Así entonces, teniendo los diagnósticos de la infección y de la resistencia, pasamos a lo que es el tratamiento. Los conceptos importantes es que toda persona con tuberculosis debe ser tratada. Como habíamos visto en la historia natural, una persona no tratada tiene un buen porcentaje de mortalidad, un porcentaje permanece VK positivo crónicamente, manteniendo la infección y propagando la infección en la comunidad, y es un pequeño el porcentaje que se recupera y no se recupera en las mejores condiciones, ¿no? Queda con problemas pulmonares crónicos. El tratamiento debe ser iniciado lo más pronto posible, tanto por individualmente mejorar la vida y la salud de esa persona,
como en la localidad y epidemiológicamente disminuir que siga transmitiendo el bacilo a la comunidad, ¿no? En los casos de infección severa y en infección del sistema nervioso central, se debe iniciar el tratamiento con la sospecha clínica, ya que las posibilidades de muerte o secuelas son muy altas, y si uno va a esperar los resultados microbiológicos, puede ya ser demasiado tarde. Aún así uno inicie la mejor terapia dirigida para el paciente. Es importante también tener en cuenta los detalles de diagnósticos previos, tratamientos previos, sean parciales o completos, contra la tuberculosis, así como de sus contactos, ¿no? Estos datos son de vital importancia para poder confeccionar un esquema para el tratamiento del diagnóstico de tuberculosis en el momento, ¿no? Abordando lo que es la tuberculosis sensible, el esquema debe estar basado en rifampicina y isoniazida, que son las mejores drogas que tenemos para la tuberculosis sensible, ¿no? Con un gran componente bactericida y esterilizante, y estas tienen que estar en un esquema que comprende una fase intensiva con al menos 3 drogas y una fase de continuación diaria, ¿no? Esta fase de continuación diaria puede, dependiendo de las características de las poblaciones, ¿no? Tal vez en países o en realidades donde la terapia DOTS es mucho más facilitada, hay baja prevalencia, puede darse esta fase de continuación intermitente, ¿no? Y así es como se hace acá en nuestro país. Con las estrategias del Programa Nacional de Tuberculosis, el establecimiento de un DOTS, ¿no? Un tratamiento observado, y por los recursos que tenemos, nuestro esquema primario principal para la tuberculosis sensible son los 2 meses de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, en la fase intensiva, y en la fase de continuación con isoniazida y rifampicina interdiario 3 veces por semana por 4 meses, ¿no? Se hacen algunos cambios en estas otras 2 condiciones. En el paciente con infección por VIH, la fase intensiva es la misma, 2 meses de las 4 drogas, pero la fase de continuación sí es diaria con isoniazida y rifampicina, ¿no? Esto con el objetivo de buscar disminuir las recaídas. En tuberculosis miliar del sistema nervioso central y osteoarticular, se va a prolongar la segunda fase, esta fase de continuación, también siendo con isoniazida y rifampicina diaria y extendiéndose hasta 10 meses. Esto está en la norma nacional de tuberculosis, la del 2013, y en agosto del 2018 se hicieron algunos reajustes con respecto a la terapéutica, ¿no? Y esta puede ser revisada. En esta guía nacional también está el flujograma de decisiones terapéuticas con respecto a las pruebas diagnósticas que mencionamos anteriormente, ¿no? Las pruebas rápidas, el frotis, ¿no? La baciloscopía y las pruebas de los cultivos, ¿no? Que nos van a dar estas distintas combinaciones de sensibilidad, resistencia isoniazida y rifampicina, y junto con esto uno poder decidir el mejor esquema buscando la curación de la enfermedad en la persona, ¿no? Va a haber unas consideraciones especiales cuando se trata del tratamiento de tuberculosis sensible, en donde se puede uno prolongar esta fase intensiva que habíamos hablado, que era de 2 meses. Esta siempre tiene que ser en decisión conjunta con el consultor del programa de tuberculosis, pero uno la tiene que proponer cuando uno encuentra estas 3 condiciones, ¿no? No necesariamente las 3 juntas, pero estas son la enfermedad pulmonar extensa, una presencia de cavidad mayor de 4 centímetros, o que persista la baciloscopía positiva habiendo terminado la fase intensiva, ¿no? Estas condiciones nos indican que hay una gran cantidad de bacilos
y que estos 2 meses de fase intensiva puedan no ser suficientes para disminuirlos al nivel necesario como va a poder pasar a la fase de continuación, y en estos casos se tenga que prolongar por 1 mes más. Otra consideración especial que es importante es cuando existen resultados discordantes entre las pruebas moleculares antes mencionadas y los cultivos convencionales. Como habíamos dicho, las pruebas moleculares tenemos los resultados en 2 horas o en 3 días, siendo este el GeneXpert o el Genotype, y los cultivos convencionales que también se deben de tomar, por más que tengamos pruebas moleculares a la mano, tenemos que tomar los cultivos convencionales porque nos van a dar mayores alcances también de la susceptibilidad de la bacteria. Cuando estos resultados son discordantes, la decisión que tiene que uno optar para el tratamiento es el peor resultado de la resistencia. Como pueden ver en este cuadro, si tenemos una prueba molecular que inicialmente me sale resistente, voy a iniciar terapia para una tuberculosis resistente, y así el cultivo a las 8 semanas después me salga que era sensible, se debe de continuar con el tratamiento para resistente, ya que en esa bacteria se detectó por pruebas moleculares que tenía los genes, ¿no? El cultivo es cómo se comporta en el medio, pero frente al tratamiento y en el tejido pulmonar puede expresar estos genes detectados y comportarse como resistente durante el tratamiento. En caso contrario, cuando las pruebas moleculares me salgan sensibles inicialmente y uno inicie terapia para tuberculosis sensible y los cultivos convencionales posteriormente a las 8 semanas o más me salgan resistente, por más que el paciente esté yendo bien, uno debe cambiar y dar el tratamiento dirigido para la resistencia detectada en el cultivo, ya que estas pruebas moleculares no detectan todos los genes responsables de la resistencia. Entonces puede que haya detectado el gen sensible y no los genes resistentes que sí se están manifestando en el cultivo convencional. Entonces el mensaje es que uno, cuando tiene esta discordancia de las pruebas, es orientarse con la prueba resistente. Para la tuberculosis drogoresistente, el Programa Nacional de Tuberculosis en agosto del 2018 actualizó muchas de sus directivas adaptándose a las recomendaciones internacionales de la OMS. Sin embargo, poco después de que el Programa Nacional hiciera estos ajustes, la OMS cambió muchas de sus directivas, ya que en la actualidad existen varios estudios de investigación que se llevan paralelos y como vemos, los tratamientos de tuberculosis son prolongados. Entonces estos estudios demoran un poco y a veces uno tiene que actualizarse muy rápidamente, cambiando directivas que pudieron haber sido aceptadas poco tiempo antes, ¿no? Entonces, así para lo que era la tuberculosis, los medicamentos para la tuberculosis drogoresistente, con las directivas para de la OMS para el 2018, se seguían estos grupos, ¿no? El grupo A, B, C y el grupo D con distintas drogas que tenían mayor o menor eficacia como tratamiento para la tuberculosis. Pero con las directivas últimas, dadas este año en el 2019 por la misma OMS, con nueva data de nuevas investigaciones y estudios que se realizaron, se optó por ordenar el tratamiento en 3 grupos, ¿no? El grupo A, en la que incluyen las quinolonas, bedaquilina y linezolid; el grupo B, clofazimina, cicloserina y tericidona; y el grupo C, los demás medicamentos que en el orden de eficacia están enlistados en este cuadro, ¿no? Las directrices para generar un esquema de tratamiento para drogoresistencia indican que uno debe incluir todas las medicinas de este grupo A, ¿no? Quinolonas, bedaquilina y linezolid,
y sumar alguna droga del grupo B para llegar a 4 drogas que sean sensibles para el tratamiento de esta tuberculosis drogoresistente. Si por alguna razón no se puede usar alguna droga del grupo A, debe completarse con las del grupo B, y si esta no es posible, deben de sumarse las drogas del grupo A, grupo B, y completar con las drogas del grupo C para llegar a un esquema de 4 drogas que tengan sensibilidad y para poder contrarrestar esta enfermedad. Así entonces llegamos a lo que es la prevención, ¿no? Como había mencionado, mejor que tratar es prevenir. Tenemos que tener en cuenta la cadena epidemiológica. Esto va a servir para distintas infecciones, y justo para tuberculosis la cadena epidemiológica se cumple en todos sus puntos, ¿no? Como podemos ver, a nivel del agente causal, ¿no? En este caso el Mycobacterium tuberculosis, una forma de prevención es diagnosticando oportunamente y dando tratamiento inmediato. Con esto prevenimos que otra persona se infecte. A nivel de lo que es el reservorio, o sea, el humano infectado, no enfermo, existe el tratamiento de la infección latente o la terapia preventiva con isoniazida, ¿no? Con esto evitamos ese riesgo de un 5% de generar enfermedad dentro del año o los 2 años después de haber sido infectado. Así prevenimos en esa persona infectada que desarrolle la enfermedad. La persona que tiene la tuberculosis activa, su puerta de salida, como habíamos mencionado, va a ser la eliminación de estas gotitas infectantes con la tos, el estornudo, el hablar o cantar. Entonces, una estrategia para prevenir que esta micobacteria salga y llegue a la respiración de otra persona es usando una mascarilla, ¿no? Una vez las gotitas infectivas estando en el aire, ese es su modo de transmisión, y ahí podemos utilizar lo que es la ventilación, ¿no? En los ambientes que estén bien ventilados, ya sea de forma natural o artificial. Se pueden utilizar los filtros EPA, ¿no? Todo esto generalmente más es a nivel sanitario, ¿no? Pero en las casas igualmente se debe recomendar que haya un flujo de aire, una ventilación e iluminación que va a disminuir que estas gotitas infectantes estén a nivel del alcance de la respiración de una persona susceptible, ¿no? Ahora, esta persona susceptible, la puerta de entrada vendría a ser la vía respiratoria. Entonces ahí es donde interviene lo que es el respirador N95, ¿no? Esa sería la estrategia de prevención para que las personas no se infecten. Ahora, una persona susceptible, las medidas para poder prevenir que desarrollen la infección o la enfermedad vendría a ser desde muy tempranos con la vacuna del BCG, que prácticamente no impide la infección, pero impide la enfermedad severa en la infancia. Las personas susceptibles, como habíamos hablado, hay personas que tienen características propias que hacen que haya una mayor tasa de infección y mayor tasa de progresión de enfermedad. Entonces, manejando estas condiciones, uno disminuye las probabilidades de enfermedad, y también las medidas ambientales, ¿no? O sea, exponiéndolos menos, con lo que se le hace menos susceptible. Nuevamente aquí, mencionar lo que son los determinantes sociales. Estos son transversales a todas estas medidas de prevención que se pueden realizar, ya que, como habíamos mencionado, situaciones económicas, situaciones políticas, etcétera, pueden intervenir en que uno pueda o no hacer un diagnóstico oportuno, tener una mascarilla, tener un ambiente ventilado, el uso de respiradores, etcétera, ¿no? Entonces, los determinantes sociales son muy importantes en lo que es el control y prevención de la tuberculosis, ¿no? Ahondando un poco más en lo que es el manejo de la comorbilidad, habíamos mencionado que una de las más importantes era la infección por el VIH,
Es por ello que una forma de prevenir la tuberculosis es tratando la infección por el VIH, ya que se ha visto que una persona con infección por VIH, desde que empieza a recibir la terapia antirretroviral, las posibilidades que hagan enfermedad son descendientes mientras más tiempo tiene de terapia antirretroviral. Así se disminuye y se previene que esta persona infecte a más personas en su comunidad o en su hogar, ¿no? Y para terminar, siempre pongo este cuadrito que es muy importante porque, como pueden ver, es una gráfica del número de muertes por tuberculosis pulmonar, ¿no?, a través de los años, y como pueden ver, el número de muertes por tuberculosis tuvo una caída importante mucho antes de que exista el tratamiento para tuberculosis y mucho antes que exista la vacuna para tuberculosis. Lo que significa que las mejores estrategias para poder disminuir, ¿no?, y erradicar la tuberculosis no van a estar basadas en el tratamiento ni en la vacuna, sino justo en estos determinantes sociales y condiciones de la población que he estado mencionando durante la presentación. No con esto no es el mensaje de que no debemos usar los antibióticos ni la vacuna, sino también son estrategias para la prevención de la tuberculosis, pero poco van a hacer si es que no se aborda estos determinantes sociales a nivel de la comunidad. Muchas gracias, y ese es los datos que tenía para esta presentación.